Los famosos 48 cupos para la futura Copa del Mundo dieron que hablar. Una movida que dice buscar la inclusión de nuevas culturas, inserción de más hinchas en la competencia y apertura al crecimiento homogéneo a lo largo y ancho del planeta, pero que a leguas se ve solo es otra movida económica que atenta contra el sentir futbolero. Esta entrada de equipos fuera del radar mundial y una gran cantidad de debutantes trajeron como resultados debates, cuestionamientos y, en los locos por el fútbol, interés por nuevas perspectivas. Aquí veremos a uno de estos debutantes que se va a enfrentar a Argentina, el último campeón de la competencia. Por eso, hoy hablaremos de Jordania, qué sabemos de ellos, qué mérito tuvo su clasificación y si tiene chances reales contra Argentina. Quédense y responderemos estas preguntas y más. Recuerden darle al like y suscribirse si les parece interesante este contenido. Siempre que queramos entender de fútbol necesitamos saber de contexto. Sé que es la parte que a menos les gustará, pero lo considero necesario e igualmente se puede adelantar el video. Jordania es un país establecido como tal en 1950, pero que se independizó de los británicos en 1923. Se encuentra en Oriente Próximo, en el continente asiático, y tiene poco más de 11 millones de habitantes que se sustentan principalmente por el turismo potenciado por su rica cultura y herencia histórica, y de los cuales casi un tercio son refugiados de guerra de países vecinos como Irak o Palestina. Su capital es Amán, fundada aproximadamente en el 7000 a.C. A diferencia de sus vecinos, la explotación de petróleo y gas no abunda, por lo que su realidad no está llena de lujos y ostentación. Es uno de los países con mayor escasez de agua, una monarquía constitucional que tiene bastante injerencia en todos los ámbitos políticos locales y gran parte de la población está bajo la línea de pobreza. Pero entre tanto calor, montañas y desierto, surge una pasión que conocemos muy bien, el fútbol. Este es el deporte más aceptado del país, a pesar de importantes logros en el básquet y taekwondo. Sin embargo, para este año llegó la tan ansiada clasificación al Mundial. Luego de la dura derrota en el repechaje contra Uruguay en 2013, donde cayeron 5-0 de locales, pudieron terminar de cumplir ese sueño que tanto anhelaban. La liga local, llamada Jordan Premier League, es una de las más antiguas de la región, pero carece de importancia internacional, siendo profesional hace relativamente poco tiempo. Se disputa desde 1944 y cuenta con 10 equipos, de los cuales 2 descienden al final de la temporada. Sus 2 mayores ganadores son el Al Faisaly con 35 títulos y el Al Wehdat con 17 títulos, ambos clubes de la capital y que tienen un clásico muy polarizado, violento y emblemático, trascendiendo las razones futbolísticas y potenciado por una división étnica, política y social, siendo el Al Faisaly representante de clanes tradicionales y el Al Wehdat un equipo fundado por refugiados palestinos. Volviendo al plano nacional, esta identidad presente en los clubes no está tan impregnada en el combinado nacional. El primer encuentro oficial de Jordania fue una dura derrota 1-3 contra Siria en 1953, rival que casualmente es el que más venció en la historia, pero desde su debut, su paso internacional fue irregular y recién participó en eliminatorias para ir a México 86. Incluso su primera Copa Asiática fue en China en 2004, donde sorprendió llegando a cuartos de final y cayendo por penales contra Japón, instancia a la que volvería en Qatar 2011. Pero la gran hazaña llegaría un par de años después en Qatar 2023, donde pasó la fase de grupos como mejor tercero, luego un empate con Corea del Sur, a quien derrotaría de forma contundente en semifinales, para luego perder la final con el anfitrión, con un poco de polémica. En eliminatorias, antes mencionamos que llegó al repechaje para ir a Brasil 2014, en un largo camino que dejó victorias contra Australia y Japón. Ya en la fase definitoria, Uruguay lo venció en su propio país por 5-0 para cerrar con un testimonial 0-0 en el centenario de Montevideo. Sin embargo, para este 2026 tuvo revancha y se clasificó de forma directa en unas eliminatorias donde vencieron a Arabia Saudita y empataron con Corea del Sur, mandando a Irak al repechaje, donde finalmente triunfó sobre Bolivia. La clave de este crecimiento que se viene percibiendo, y espero quede claro en mi relato, no reside en inversiones millonarias ni trucos de nacionalización como los de Emiratos, Malasia o Timor. Más bien es una construcción genuina y formación atravesada transversalmente por una filosofía nacional. Si bien el camino es pausado, está dando sus frutos y ya ha puesto la mirada en experiencias como la de Marruecos, que si bien difieren estructuralmente, son un horizonte a seguir. Por este motivo, sus últimos 2 técnicos son marroquíes, y algo de su fútbol se basa en el modelo que tanto éxito viene dando a los del norte de África. Se caracterizan por una táctica ordenada, cuidado de espacio, jugadores sacrificados y fútbol directo de finalización rápida y repliegue instantáneo. Su técnico, Jamal Seliami, plantea un 1-3-4-3 en bloque medio que se transforma en un 1-5-4-1 en un bloque bajo, con una fase de creación que busca saltear líneas, aprovechando su 9 y la posibilidad de agrupar varios jugadores de ataque en los distintos carriles de forma sorpresiva. La mayoría del elenco juega en el ámbito local sacando pequeñas excepciones. Su principal figura es Musa Al-Taamari,
delantero de 28 años que milita en el Rennes de Francia. Otro jugador clave es el creativo Yassan Al-Naimat, de Al Arabi de Qatar, pero también deberíamos mencionar al extremo Mohammad Al-Nasser, que si bien no es titular, se encuentra en la liga danesa. Y a los centrales, Mohammad Abu Al-Nadi, del Selangor de Malasia, y Yassan Al-Arab, del Seúl coreano. Este es un panorama general que tenemos del fútbol jordano en sus diferentes dimensiones. Sin embargo, no quiero terminar este video sin hablar del fútbol femenino. Por ser un país árabe es normal que desde Occidente tengamos ciertas acepciones o estereotipos sobre el trato a la mujer, pero intentemos mantenerlas lejos por ahora. Jordania es un país bastante laxo donde no es obligatorio el uso de hijab, donde la homosexualidad no está prohibida, que es amable y es abierto a los visitantes, y que fomenta el deporte femenino como política estatal. De hecho, una de las responsables de la profesionalización del fútbol jordano y con mucho poder de decisiones es la ex nadadora Samar Nassar, de quien si quieren conocer más, les recomiendo el video realizado por Alter Fútbol, el mejor canal de fútbol de YouTube y que seguramente lo explicará mejor que yo. Les dejo el link en la descripción. Volviendo al femenino, este fue el primer país de Medio Oriente en recibir un mundial al organizar el Sub-17 de 2016 que ganó Corea del Norte y donde Abu Sabah se metió en la historia convirtiendo el único tanto en mundiales de la selección femenina en el 1-4 contra México. Una de las claves en el desarrollo es el enfoque a los juveniles con torneos bien estructurados y la facilidad de difusión de la liga, cosa que cada vez cuesta más en nuestra parte del mundo. Si les interesa, también dejaré en la descripción el canal de YouTube donde ver partidos completos de la liga local, tanto femenina como masculina. Vamos llegando al final y con esto una conclusión. Jordania es una nación nueva en la elite futbolística, pero con un proyecto claro, ambicioso y con identidad. Probablemente sea en los papeles la más débil del grupo, pero no debemos subestimar un conjunto que merecía ganar la última Copa Asia, que tiene jugadores que conocen su estilo, se sacrifican y están motivados, y que se saben con opciones reales de pelear por entrar entre los mejores terceros. Tal vez este no sea su momento para brillar, pero si la federación sigue en este camino, no nos debemos sorprender de que se vuelva un asiduo participante de la competición. Esto es todo por hoy, espero que hayan aprendido algo de este hermoso país y de su fútbol. Déjenme en los comentarios cómo piensan que Jordania va a desempeñarse en la fase de grupos, si tiene chances contra Argentina y si quieren que hable de algún tema en particular o tienen algún aporte. Muchas gracias y nos vemos la próxima.